tener ciertas condiciones de flujo, ¿no? Y ciertas condiciones de la tabla de agua, es decir, del nivel freático. Y el gráfico es el siguiente. Tengo yo las zanjas, los dos zanjas o cauces, puede ser dos zanjas de drenaje, el terreno, que como ejemplo les voy a poner el campo de fútbol. Tengo el campo de fútbol con el gras. La recarga puede ser por lluvia o puede ser porque se regó el gras, se le dio un riego. Esa es la recarga. Entonces, cuando se regó, se llegó a una altura en el punto medio, ¿no? La tabla de agua, que se llama. Y como el agua va filtrando, va escurriendo a los drenes, es lo que se genera esta curva, ¿sí? Entonces, lo que vamos a determinar es bajo esas condiciones, las alturas. Y aplicando la ley de Darcy, en la dirección X, el caudal unitario en la dirección X es igual a K por Z, por el diferencial de Z respecto de X, la variación de la altura. A las finales, integrando, yo voy a obtener esta fórmula. Esta fórmula. Que la longitud entre drenes al cuadrado va a ser igual a 4 veces la permeabilidad multiplicado por la altura h al cuadrado menos h minúscula al cuadrado entre la recarga. Luego, la ecuación, dice anterior, se conoce como la ecuación de la elipse. ¿Han visto ustedes la forma de la napa freática? Y en relación con el cálculo del espaciamiento de drenes, es más conocida como la fórmula de Donan. Entonces, esta ya es la fórmula de Donan para el cálculo del espaciamiento de estos drenajes. ¿Sí? Como en el gráfico anterior que les hice, puedo tener el campo de fútbol, tengo un dren acá, tengo otro dren acá, y lo que quiero saber, averiguar es qué altura va a tener la napa freática cuando yo tenga estos dos drenes funcionando, ¿no es cierto? Y el flujo de agua va a ser de la mitad a cada una de las zanjas. Pero lo que yo voy a averiguar es si efectivamente este L cumple con el drenaje que yo necesito. Y las condiciones es, de repente, que esta altura, H, sea una establecida, de tal forma que el agua no malogre de repente el gras, que no se encharque. Entonces, para que ese flujo de agua me dé esta altura, yo tengo que dimensionar la separación de estas dos zanjas. Yo acá lo he dibujado en los extremos del campo. Puede ser que acá haya otra, en medio haya otra, o acá haya otra, y así sucesivamente. Y eso es lo que nosotros vamos a calcular. Y a eso es lo que se llama drenaje. Ahora, ustedes se supone que ya conocen el diseño de un canal, ¿no? Si yo tengo un caudal, que este caudal lo voy a calcular con este R, ¿no? De acuerdo a la fórmula que tengo acá, a la fórmula que ya vimos, ¿sí? Tengo este caudal unitario, a las finales voy a tener un caudal total, y con ese caudal yo puedo dimensionar el ancho de mi zanja, o puedo de repente por tubos, puedo dimensionar la tubería, ¿no? Y más adelante también vamos a ver ya lo que es sobre los materiales filtrantes, que puede ser grava, piedra chancada, todo ese tipo de cosas. Pero esto ya es, digamos, un paso a nuestro diseño del dren, de los drenes. Acá estamos calculando la separación de los drenes. ¿Ya? Luego, ¿no?
Bueno, lo que nos indica acá es que estas fórmulas sirven para el estudio de flujo en pozos, como les estaba indicando, pero bajo ciertas condiciones. Eh, si bien es cierto, nosotros estamos estudiando acá el flujo en un solo sentido, en un pozo el flujo se da de otra forma. Si yo tengo un pozo, el flujo se da en forma radial, ¿verdad? Eso ya nosotros lo intuimos, ¿no? Yo extraigo agua de un pozo, pero el flujo se da en una forma radial, ¿sí? Yo de acá extraigo. Ahora, si esto es, digamos, el pozo, yo estoy extrayendo el agua de acá. Ahora, a nosotros tenemos las consideraciones de que el flujo es horizontal. Pero un pozo, ¿cómo se genera? En un pozo existe de repente agua de estratos que están en contacto con la superficie. El hecho es que la dinámica de captación de agua en un pozo también tiene ciertas consideraciones. Que bueno, no es materia de este curso, pero es bueno que conozcan. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el espaciamiento de drenes. Dice, aplicado en el drenaje de tierras agrícolas o zonas pantanosas. El espaciamiento de drenes es el factor más importante en un sistema de drenaje. Es decir, qué cantidad de agua tengo que debo eliminar, ¿no? Y esa cantidad de agua lo voy a eliminar a través de drenes. Ahora, ¿qué espaciamiento debe haber entre esos drenes para poder yo eliminar esa cantidad de agua bajo ciertas condiciones? De repente, no deteriorar el cultivo, mantener cierta humedad en el terreno. Pero hay otra condición que también se puede dar. ¿En qué tiempo lo debo deprimir esa napa freática? La de Donan ya lo vimos, ahora vamos a ver lo que es de Glover Dan. En dichas fórmulas intervienen las constantes hídricas de los suelos y los requerimientos de profundidad de la napa freática y capacidad de descarga. La permeabilidad, tomé muestras y lo llevé a un laboratorio, todo ese tipo de cosas. Pero también hay que tener en cuenta, de acuerdo a los estudios que nosotros hagamos, el tipo de muestra que voy a obtener. Si es una muestra inalterada, si es una muestra alterada, todo eso. Ahora, en los requerimientos de profundidad de la napa freática, lo que se refiere es que si yo tengo el terreno, el nivel de, digamos, la superficie del terreno, tengo una altura de napa freática actual, ¿no? Que puede estar muy próxima a la superficie, puede ser que esté encima de la superficie, que haya un encharcamiento, y lo que yo necesito es deprimir esa napa, ¿no? Al deprimir esa napa debo cumplir con ciertas condiciones. De repente, dejar una cierta, llegar a una cierta profundidad de tal forma de que no lo seque completamente por las plantas que tengo, por los embrios que tengo. Entonces, puede ser también que esa napa debo deprimirla, qué sé yo, en 2 días, 3 días, o debo deprimirla entre un periodo de lluvia y otro periodo de lluvia. Entonces, esas condiciones yo ya las conozco para poder desarrollar el drenaje. Dice, la conductividad hidráulica acá de los diferentes estratos
profundidad de la capa impermeable y el espacio poroso drenable dependen del perfil del suelo. Valores que se tienen que medir en el campo o en laboratorio. Es decir, ya son valores conocidos. El espacio poroso drenable o porosidad efectiva, que ya lo hemos visto anteriormente, se puede estimar como la cantidad de agua que sale del suelo cuando la napa freática baja de un nivel H1 hasta un nivel H2, ¿no? A ver, no sé si ustedes conocen o han trabajado alguna vez en algún proyecto de FONCODES. Una forma de calcular la permeabilidad del suelo es una práctica de campo. Lo que se hace es una perforación de 1 metro por 1 metro aproximadamente, ¿ya? De ancho, largo por ancho, y la profundidad a donde yo voy a requerir determinar esa conductividad hidráulica. Por lo general, esta prueba exigía FONCODES cuando se diseñaban o se instalaban sistemas de letrinas. La idea era de que determinar la permeabilidad del terreno de tal forma que cuando se depositen en la letrina los desechos orgánicos, el agua no llegue hasta la letrina y por lavado o disolución de esos orgánicos contamine la napa freática. Y lo que nos solicitaban era determinar la permeabilidad de ese terreno. Y lo que se hacía era un pequeño hoyo. Después de hacer la calicata, se hacía un pequeño hoyo de 30 por 30 y 30 centímetros de profundidad. Luego a este pequeño hoyo lo que se hacía era llenarlo con agua hasta la saturación. Se llenaba de agua hasta que ya no descienda el nivel de agua. Se iba llenando, llenando, llenando hasta que esté completamente saturado. Luego que está completamente saturado, se ponía unas reglas y se medía la altura del espejo de agua, ¿no? Y esto era una altura inicial, ¿no? Se tenía una altura inicial. Y se lo dejaba pues un periodo de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por lo general acá en la selva, como los terrenos son algo impermeables, por no decir impermeables, pues se lo dejaba de un día para otro. Y al siguiente día se iba y se medía qué cantidad se había deprimido ese espejo de agua. Y se tenía una profundidad H2. Y ya tenemos que H2 menos H1, que era la depresión que se daba, dividido entre un tiempo, ¿no es cierto? Era lo que se deprimía, es lo que, digamos, el agua, la cantidad de agua que fluía por el terreno. Y se calculaba de una forma indirecta la permeabilidad del terreno. Más o menos eso es lo que nos está indicando acá, lo que es el espacio poroso drenable, y lo que bajaba de un nivel 1 a un nivel 2. ¿No? Era una medida indirecta de la permeabilidad. Pero nosotros, por lo general, esto lo hacemos con estudios de permeabilidad en laboratorio, utilizando pues un permeámetro de cabeza constante o un permeámetro de cabeza variable. Por lo general es de acuerdo al tipo de suelo con lo que se utilizan los permeámetros, ¿verdad? Eso ya ustedes también conocen, porque cuando es, por ejemplo, un permeámetro de cabeza constante, por lo general lo utilizamos para suelos muy permeables, ¿no? Para poder determinar midiendo el caudal que evacúa. Y el permeámetro de cabeza variable es, por ejemplo, un suelo poco permeable, que se va a quedar ahí 2, 3 días y no vamos a estar pues echando agüita, ¿no?
y con esos dos permeámetros se puede determinar, de acuerdo al tipo de suelo, la permeabilidad del terreno. Luego dice que el espacio poroso drenable, como les estaba indicando, obteniendo ya este término, este valor, ya tenemos con todos esos valores ya determinados, ¿no? Ya tenemos los requerimientos, tenemos los parámetros del suelo y los requerimientos de profundidad de la napa freática. Y los requerimientos de la napa freática son dependientes, digamos, del tipo de cultivo, del clima, del tipo de suelo, de todas esas cosas. Pero son condiciones que a nosotros nos dan o determinamos para determinar a qué profundidad lo vamos a poner, digamos, por decir un número, 50 centímetros, pues nosotros de repente debemos deprimirlo un poco más de los 50. Entonces, esas condiciones, esos requerimientos de profundidad de la napa, también nos lo tenemos que determinar, pero a priori, es decir, ya lo tenemos esos requerimientos. Y los requerimientos de profundidad y los parámetros en su conjunto, ¿no? Más la capacidad de descarga que nosotros calculamos, digamos, se llama normas de drenaje, que no son más que las especificaciones, digamos, que necesitamos para el diseño de nuestro drenaje, ¿verdad? Son básicamente las especificaciones que le llaman normas de drenaje. Los requerimientos o normas de drenaje, dice, pueden ser formulados de diferentes maneras. Una de las formas, por ejemplo, es esto. Con una descarga de R, descarga es el caudal que estamos eliminando por el dren, ¿no? Metros día. La napa freática debe ser mantenida a una profundidad A, bajo la superficie del terreno, ¿no? La descarga constante R es recibida de estadísticas de precipitación, requerimientos de lavaje y recargas de percolación. Cuando habla de requerimientos de lavaje, no sé si ustedes han escuchado o han leído algo sobre lavado de suelos. ¿Alguien ha escuchado eso? El lavado de suelos. Bueno, el lavado de suelos básicamente es cuando un suelo se salina, o sea, el suelo contiene sales que lo vuelven improductivo, que ya no es posible, digamos, cultivarlo por esas sales que tiene. Entonces lo que se hace es lavar el suelo. ¿Y cómo se lava? Pues simplemente hago yo dos drenes, ¿no? Los drenes que pueden ser estos, riego al terreno y hago que esa agua fluya al drenaje. Y en eso, cuando el agua se percola, fluye, va arrastrando todas las sales que pudiera haber. Y a medida que van lavando, el suelo se va volviendo más apto para la agricultura. A eso se refiere el lavaje, ¿no? Y recargas por percolación es lo que el suelo se está infiltrando, ¿no? Y dice que la recarga puede ser por precipitación, recibida de estadísticas de precipitación, es decir, lo que son las lluvias, ¿no? La recarga, esos valores lo podemos obtener de series de precipitación, series de lluvia, ¿ya? En este caso, dice, usaremos la fórmula de Donovan para estas condiciones. ¿Cuál condición? De una descarga R, mantener la napa freática a una altura A. ¿Ya? La otra forma que podemos, digamos, hacer nuestro requerimiento de las normas de drenaje sería la napa freática
debe bajar en un t días, en un tiempo t días, de este punto A este punto B. ¿En qué tiempo debe bajar? En un cierto número de días. ¿Cuántos? T. ¿Sí? Asumiendo que en este periodo T no existe lluvias, no llueve. Para calcular esto, utilizamos la fórmula de Glover-Dunn. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo, digamos, práctico para que visualicen esto. Yo tengo un cultivo y regué el terreno, lo regué. Y como lo regué, la napa freática se estableció a esta altura. Pero si lo dejo a esta altura, me lo va a malograr a mi cultivo. ¿Qué debo hacer? Drenarlo. ¿Qué cantidad? Hasta este punto debo drenarlo. ¿En qué tiempo? Básicamente, en el periodo que va a tocar el siguiente riego. ¿Sí? Si el otro riego es en 15 días, debo bajarlo en 15 días para que nuevamente riegue y seguramente suba. Más o menos esa es la idea de este requerimiento. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver lo que es la fórmula de Donnan para el espaciamiento de drenes. Tenemos la figura indicada y las consideraciones que debemos tomar dice, el flujo hacia los drenes es permanente. Por lo tanto, la posición de la napa freática es constante. Al ser permanente significa que no tiene variación en un punto. ¿Sí? Son las mismas condiciones. El flujo es solamente horizontal. El suelo es homogéneo hasta la capa impermeable. Hay un sistema de drenes paralelos infinito en ambas direcciones. Significa que esto es de una longitud tal que, bueno, se lo considera infinito. Lo que sucede es que los bordes extremos no van a afectar al sistema de drenaje. Y la recarga es homogéneamente distribuida. Significa que, digamos, el agua que yo he regado en esta zona, la cantidad es la misma en cualquier zona. No es que acá regué más y en el otro lado quedó medio seco, no. Se supone que todo ha sido de una forma uniforme. Y la fórmula de cálculo es la siguiente. El espaciamiento de drenes se calcularía con la fórmula indicada. L al cuadrado, 4 veces la permeabilidad, B el espaciamiento y de la potencia y R la recarga. Y se aplica esto siempre y cuando se cumplan las condiciones que están indicadas. Que el B menos D sea mucho menor que D, L sea mucho mayor que D, ¿no? Y el perfil, pues, de la conductividad tiene que ser homogénea, hasta la capa impermeable. Luego tenemos la fórmula del señor Glover-Dunn y dice que la suposición de flujo permanente es satisfactorio en lugares con climas húmedos, cuando las variaciones en precipitación no sean extremas. ¿Esto a qué se refiere? Que no son extremas las variaciones. Cuando el clima es húmedo, es decir, existe una frecuencia de lluvias, digamos, un tanto continuas, el nivel freático se mantiene, no sufre mucha variación en su nivel, o sea, no baja ni mucho ni sube mucho, más o menos se mantiene en un rango establecido. No es, por ejemplo, en zonas, digamos, secas. Cuando hay lluvias, el nivel de la napa crece, pero cuando ya hay, digamos, periodo seco, la napa se deprime completamente. Entonces,
acá nos habla de que no existe ese tipo de variaciones, ¿no? Y tratándose, dice, de drenajes conectados con irrigación, o sea, con riegos, la recarga es no permanente, ¿ya? En estos casos, la recarga R y la velocidad de descarga R sub T no son iguales. Y la fórmula de drenaje deberá responder cuánto descenderá la napa freática y cuál será la velocidad de descarga de los drenes como función de su distanciamiento y de la recarga no permanente. Para responder esto, vamos a utilizar la fórmula del señor Glover-Dunn. Y la gráfica es la siguiente, donde están establecidos todos los parámetros que ya habíamos visto. La fórmula es la siguiente, ¿no? Que ya los valores y términos ya son conocidos. Ahí tenemos que calcular este valor D, que se calcula de acuerdo a esta fórmula, el RT, que ya sabemos que es diferente al R, ¿no? O sea, el R es en un tiempo, el RT es en un tiempo, después se deprime, se calcula en base a esa fórmula, ¿no? Y la geometría y los símbolos usados en las definiciones de esas fórmulas es esto, ¿no? Inicialmente se considera que la tabla de agua era horizontal, pero ya el señor Dunn lo considera ya de esta forma elíptica, entonces allí existe una pequeña variación en la fórmula, ¿no? Prácticamente es la misma, pero la variación está acá, en este coeficiente. Si nosotros nos vamos a ver la anterior, ¿lo ven? El valor es 1,27, pero ya al considerar la forma elíptica de la, no elíptica, sino es una parábola, me parece, de cuarto grado, ya el valor cambia, ¿no? Bien, el resto de términos lo calculamos con los que están indicados en la pantalla. Luego, esto también son valores que se utilizan en la fórmula, que es el espacio poroso drenable, y lo podemos calcular con estas fórmulas, que son ya valores también conocidos. El único, digamos, complicado de determinar es este valor, el J, que interviene acá. Pero ese es un valor del reservorio. Háblese de reservorio al acuífero, ¿no? Este término reservorio se refiere al acuífero. Luego, bueno, en el cálculo de desplazamiento de drenes con la fórmula de Glover-Dunn, se hace por tanteos. O sea, inicialmente calculo o determino un L, con ese L calculo otro L y voy aproximando L, ¿no? Por aproximaciones. A las finales yo detengo el cálculo cuando los dos L's, el calculado y el estimado, son parecidos. Bien, jóvenes. Creo que hasta ahí nos da el tiempo. Bien, ¿alguna pregunta? Como podrán ver, todo es aplicación directa de fórmulas. Lo que sí hay que tener en cuenta es tener un poco de precaución el proceso físico, ¿no?, que se da. Después la aplicación de la fórmula pues es simple. Hay que tener en cuenta qué es lo que nos piden o qué es lo que quiero hacer, ¿no? Lo que quiero es deprimir la napa, cierta cantidad, en un tiempo determinado, o mantener la napa a ese nivel. Nosotros cuando diseñamos estructuras, por lo general una de las preguntas claves es, oye, ¿y a qué altura está la napa freática? Porque eso influye en la capacidad portante del terreno, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, si mal no recuerdo, eso también lo han estudiado en mecánica de suelos, hay un pequeño capítulo que se llama esfuerzos efectivos en el suelo, ¿no? Si yo tengo
digamos, un terreno, ¿no? Las partículas del suelo, ¿no? Y tengo las partículas del suelo que están en contacto, pero entre partícula y partícula hay agua, ¿no? Y a eso le llaman, el esfuerzo que genera esta agua, se llama esfuerzo neutro. Y el esfuerzo efectivo es lo que realmente están cargando las partículas del suelo cuando se ponen en contacto. Entonces, cuando yo construyo una estructura, lo que sucede es que por efecto de esta carga, el suelo, digamos, se comprime, pero lo que existe es un movimiento relativo de las partículas, pero en el sentido vertical, solo en el sentido vertical. Es decir, la distancia entre partícula y partícula disminuye. Al disminuir, lo que está disminuyendo es el tamaño de los poros. Pero ese tamaño de poros, al disminuir, lo que está sucediendo es que está eliminando agua. ¿Ya? El agua lo está eliminando. Está saliendo del terreno el agua. ¿Ya? Entonces, pero el agua no sale, digamos, de una forma abrupta, de golpe, porque en un suelo arcilloso ustedes saben que es casi impermeable y el drenaje se hace muy lento. Eso significa que el agua que está en el terreno también está soportando la carga de la estructura, ¿verdad? Y si yo no calculo el drenaje de esa agua de una forma controlada, lo que va a suceder es que puede existir asentamientos diferenciales que afecten a la estructura. Por eso es importante esto del drenaje. Pero este es un drenaje subterráneo, ¿sí? El drenaje superficial es simplemente eliminar el agua de escorrentía, que eso es simple de calcular. Pero este tipo de drenaje subterráneo es el que interviene mucho, por ejemplo, en las estructuras. Entonces uno debe tener cierta precaución, cierta consideración en esto. Revisen ustedes este capítulo de esfuerzos efectivos en mecánica de suelo. Es, digamos, simple el capítulo, no es complicado. Y ahí van a darse cuenta cómo es el drenaje, ¿no? Ahora, hay una cosa que ustedes deben también tener cuidado. Cuando hablamos de compactación y cuando hablamos de consolidación, son dos procesos muy, muy diferentes. Cuando hablamos de compactación, yo lo que hago es reacomodar las partículas y lo que elimino es aire de los poros del terreno. Pero en la consolidación, el terreno está saturado y lo que yo elimino es agua. En la compactación, las partículas se acomodan. Puede haber un movimiento lateral, vertical, en cualquier sentido, en la compactación. Pero en la consolidación no. El movimiento solo es en un sentido, vertical. Por eso se llama consolidación unidimensional de suelos. ¿Sí? Ahora, en el tiempo, la compactación es un proceso que lo puedo hacer en un día, en unas horas, en unos minutos. La consolidación, dependiendo del tipo de suelo, puede demorar años, muchos, muchos años. ¿Ya? Entonces son cosas que uno debe tenerlo presente, ya de acuerdo a lo que hemos estudiado anteriormente. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta?